Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico, rebosante de positividad y buenas vibras. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les enciende la pasión, porque a mí también me fascina, el universo cautivador de las series turcas y sus luminarias. En particular, vamos a explorar un asunto que ha estado reverberando en las redes sociales, generando una ola de controversia y debate. Este tema involucra a dos nombres titánicos y sumamente queridos de la pantalla chica turca, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa chispa incandescente, esa química palpable que irradiaban en Erkencikus *, la serie que nos robó el aliento y conquistó nuestros corazones? Pues bien, parece que la relación entre ellos, al menos desde la perspectiva del público, sigue siendo un campo de batalla de opiniones encontradas y acaloradas discusiones. Y es que últimamente, con la celebración de galas de premios y el otorgamiento de prestigiosos reconocimientos en el mundo del entretenimiento turco, una pregunta ha emergido con fuerza, resonando en las mentes de muchos: ¿era Can Yaman merecedor de tal distinción, de ese premio en particular? Y aún más importante, ¿cuál es el sentir, la opinión de Demet Özdemir con respecto a todo este revuelo? Vamos a diseccionar este tema meticulosamente, desentrañando los argumentos a favor y en contra, y explorando a fondo lo que conocemos acerca de la dinámica actual que existe entre estos dos actores excepcionalmente talentosos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama Made in Turquía, me gustaría solicitarles un pequeño favor, algo rapidísimo. Si son recién llegados a este canal, o incluso si ya han disfrutado de algunos de mis vídeos pero aún no se han animado a suscribirse, este es el momento ideal para hacerlo. Simplemente hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos sobre series turcas, jugosas noticias de farándula, análisis profundos y mucho más contenido emocionante. Me estarían brindando un apoyo invaluable para continuar creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, vamos directo al meollo del asunto. El título de este vídeo no se anda con rodeos: Demet Özdemir explota, Can Yaman merecía este premio. Y la palabra explota ha sido elegida deliberadamente, porque la verdad es que este tema ha desatado reacciones viscerales, emociones a flor de piel y controversias enardecidas en el vasto universo de las redes sociales. No se trata de una explosión literal, por supuesto, sino más bien de una detonación de opiniones, un estallido de debates intensos y apasionados. Hay legiones de fans que defienden a Can Yaman con uñas y dientes, argumentando que su talento es innegable, su carisma arrollador y que ha dedicado incontables horas de esfuerzo y sacrificio para llegar a la posición que ocupa actualmente. Por otro lado, existe un sector considerable que opina que otros actores, quizás menos mediáticos pero igualmente talentosos, merecían una mayor consideración, un reconocimiento más sustancial, y que tal vez la fama deslumbrante de Can Yaman ha eclipsado sus logros artísticos y su verdadero mérito actoral. Para comprender mejor la magnitud y la complejidad de este asunto, es imperativo que recordemos el impacto sísmico, el fenómeno cultural que representó Erkencikus *. Esa serie no fue simplemente un éxito televisivo, fue un verdadero cataclismo global, un tsunami de popularidad que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la pantalla chica a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante, y esa conexión magnética se proyectaba vívidamente en la pantalla, envolviendo a los espectadores en un torbellino de emociones y romance. La gente se enamoró perdidamente de Sanem y Can, y esa conexión trascendió los límites de la ficción, convirtiéndose en un fenómeno cultural que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, después de la conclusión de Erkencikus *, ambos actores tomaron rumbos diferentes, emprendiendo caminos separados en busca de nuevos desafíos y horizontes profesionales. Demet optó por continuar trabajando en Turquía, donde protagonizó exitosas series como Doğu un Evkaderindir y Asktaktikleri demostrando su versatilidad camaleónica y su talento innato para incursionar en una amplia gama de géneros, desde el drama más intenso hasta la comedia romántica más ligera y divertida. Can, por su parte, tomó la audaz decisión de probar suerte en Italia, donde protagonizó Viola come il mare una serie que también le ha brindado grandes satisfacciones profesionales y le ha consolidado como una figura prominente en el panorama del entretenimiento italiano. Ahora bien, ¿a qué premio nos referimos específicamente cuando hablamos de esta controversia? En realidad, no se trata de un único premio aislado que haya desatado esta tormenta de opiniones encontradas.
Más bien, ha sido una serie de reconocimientos, una cascada de galardones otorgados a lo largo del último año, tanto en Turquía como en el extranjero, los que han alimentado este debate candente y persistente. Algunos fans y críticos consideran que Can Yaman ha recibido premios más basados en su innegable popularidad y su atractivo físico innegable que en su destreza actoral y la calidad de sus interpretaciones. Otros, por el contrario, defienden vehementemente que su trabajo en Viola come il mare ha sido excepcional, superando las expectativas y mereciendo plenamente todo el reconocimiento que ha recibido hasta el momento. Y es aquí donde Demet Özdemir entra en escena, convirtiéndose en una pieza clave de este complejo rompecabezas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema tan controvertido? Bueno, aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más intrigante, porque Demet ha mantenido una actitud de cautela, una discreción casi hermética con respecto a este asunto. No ha emitido declaraciones directas, ni ha expresado públicamente su opinión sobre si Can Yaman es o no merecedor de los premios que ha recibido. Pero como bien saben, en el intrincado y a menudo enigmático mundo del espectáculo, el silencio también puede ser elocuente, revelando más de lo que las palabras podrían expresar. Algunos analistas y observadores interpretan el silencio de Demet como una muestra de respeto hacia su excompañero de trabajo, una señal de consideración hacia alguien con quien compartió momentos inolvidables y con quien construyó un legado televisivo imborrable. Después de todo, trabajaron codo a codo durante un periodo prolongado, uniendo fuerzas para crear algo mágico y especial que resonó en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Otros, en cambio, sugieren que su silencio podría ser indicativo de un desacuerdo tácito, una señal velada de que no está completamente de acuerdo con los premios que ha recibido Can, pero que prefiere mantenerse al margen de la polémica, evitando así alimentar el fuego de la controversia y proteger su propia imagen pública. Es crucial recordar que la relación entre Demet y Can ha sido objeto de innumerables rumores, especulaciones y conjeturas a lo largo de los años. Hubo un periodo en el que se rumoreaba insistentemente que estaban involucrados sentimentalmente en la vida real, pero ninguno de los dos confirmó nunca la relación, dejando que la duda y la incertidumbre se apoderaran de la prensa y del público. Posteriormente se habló de un distanciamiento, incluso de una enemistad latente, pero tampoco hubo una confirmación oficial, dejando que la ambigüedad y el misterio continuaran rodeando su vínculo. Lo cierto es que después de la finalización de Erkencicus no se les ha visto juntos en público, y cada uno ha seguido su propio camino, enfocándose en sus proyectos individuales y construyendo sus propias carreras por separado. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí, ¿era Can Yaman merecedor de este premio? Bueno, la respuesta es intrínsecamente subjetiva, es multifacética y depende en gran medida de la perspectiva individual de cada persona. Es innegable que Can Yaman posee un carisma magnético, un atractivo innegable que lo ha catapultado al estatus de estrella internacional, convirtiéndolo en un ícono de la pantalla chica a nivel mundial. Su popularidad es inmensa, y es innegable que eso ha influido, de alguna manera, en su éxito y en el reconocimiento que ha recibido. Pero también es cierto que ha dedicado incontables horas de trabajo, esfuerzo y dedicación para perfeccionar su arte, para pulir sus habilidades actorales y que ha demostrado su talento en una amplia variedad de proyectos, asumiendo roles desafiantes y explorando diferentes facetas de su personalidad artística. Tal vez el debate no debería centrarse tanto en si Can Yaman merece o no el premio, sino más bien en los criterios que se utilizan para otorgar estos prestigiosos reconocimientos. ¿Se valora más la popularidad y el atractivo mediático que el talento actoral y la calidad de las interpretaciones? ¿Se tienen en cuenta los méritos artísticos y la trayectoria profesional por encima del atractivo físico y la imagen pública? Estas son preguntas cruciales que debemos plantearnos para comprender mejor el funcionamiento del mundo del espectáculo y la forma en que se premia el trabajo de los actores. En cuanto a Demet Özdemir, creo que su silencio es comprensible y, hasta cierto punto, predecible. Ella es una actriz sumamente talentosa, respetada y admirada en la industria del entretenimiento turco, y seguramente no desea verse envuelta en una controversia que podría dañar su reputación y empañar su imagen pública. Además, es posible que simplemente no tenga una opinión formada al respecto, o que prefiera mantener su opinión en privado, evitando así alimentar la polémica y proteger su propia integridad. Lo que sí es innegable es que tanto Demet como Can son dos grandes estrellas que han conquistado al público con su talento, su carisma y su dedicación. Cada uno ha seguido su propio camino,
enfrentando desafíos y superando obstáculos para alcanzar el éxito y el reconocimiento. Ambos merecen el respeto y la admiración por su trabajo, y en lugar de enfrentarlos y alimentar la rivalidad, deberíamos celebrar sus logros y disfrutar de sus interpretaciones en los diferentes proyectos en los que participan. Y hablando de proyectos, les recomiendo que sigan de cerca las carreras de Demet y Can, porque seguramente nos sorprenderán con nuevos trabajos muy pronto. Demet está preparando nuevos proyectos en Turquía, y Can sigue triunfando en Italia. Así que estemos atentos a las novedades. En resumen, el debate sobre si Can Yaman merecía o no el premio es complejo, subjetivo y está cargado de matices. No hay una respuesta definitiva, y cada persona tiene derecho a tener su propia opinión. Lo importante es recordar que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son dos grandes estrellas que han trabajado arduamente para llegar a donde están, y que ambos merecen el reconocimiento por su talento y su carisma. El silencio de Demet, si bien puede interpretarse de diversas maneras, probablemente se deba a un deseo de mantener la cordialidad y evitar controversias. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can Yaman merecía el premio? ¿Qué piensan del silencio de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, les quiero pedir un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de farándula y mucho más. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.